Pues me da mucho gusto estar aquí, mis hermanos, con la enorme responsabilidad de compartir la palabra de Dios, de traer un mensaje que nos confronte, que nos anime, que nos haga actuar así precisamente como vivos. Hace unos días, o ya tengo días que estaba en medio de la oración y yo le decía al Señor: dame la oportunidad de conocerte más. Yo quiero conocerte más. Y bueno, yo conozco a Dios, tengo un conocimiento de Dios, pero en medio de todo eso yo le decía: quiero conocerte más. Y en una de esas el Señor me empezó a poner, es la manera que luego Dios habla, que pone enfrente de ti enseñanzas, artículos, y llegó uno que me impactó acerca de buscar a Dios y conocer a Dios. Entonces yo dije: Señor, eso es lo que yo quiero conocerte más. Entonces el Señor me mostraba o me llevaba a conocerlo más. Entonces, uno de esos días que en la madrugada me despertó el Señor, y pues era muy de madrugada, eran las 4:30 de la mañana, y yo desperté, y de esas veces que dices: ¿por qué me despierto? Y yo me quería volver a dormir, porque ya sabe que uno lo que quiere es volver a dormir, ¿verdad? Y no me dormía, ya no tenía sueño. Entonces yo entendí que el Señor quería mostrarme algo. Me levanté y empecé a orar, y en una de esas le volví a decir: Señor, yo quiero conocerte más. Entonces vino a mi mente una parte de la Escritura que yo quiero compartir con usted en esta tarde. El Señor me llevó al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Aquí en este capítulo nos narra cuando el Señor va a iniciar un proceso difícil, doloroso. Jesucristo va a empezar o va a iniciar los días de la crucifixión. Vienen momentos difíciles a su vida. Va a pasar por el dolor de la muerte, y Él sabía lo que le esperaba. Y entonces Él está orando, y al principio del capítulo 17, al principio el Señor le dice, cuando empieza su oración, le dice: Padre, la hora ha llegado. Sí. Él sabía lo que venía. Él sabía que venían sufrimientos y que venían momentos difíciles, pero Él está dispuesto y le dice: Padre, la hora ha llegado. Y en el versículo 3, en medio de la oración que Él está haciendo, Él le dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire, esto a mí me impactó. Aquí nos muestra que hay una relación entre la vida eterna y conocer a Dios, el conocimiento de Dios. Dice: la vida eterna y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una relación que marca la vida de todos. La vida eterna. ¿Cuántos quieren estar en la vida eterna? Todos queremos estar en la vida eterna. Pero el disfrutar de la vida eterna está ligado a que tú conozcas a Dios. Que tú conozcas a Dios. Y dice aquí: el único Dios verdadero. Esto es impactante, mi hermano, y debe de llenar todo tu entendimiento. El Dios que nosotros predicamos, el que enseñamos, es un Dios vivo. Es un Dios que no está muerto. Es un Dios que está en todo tiempo. Hoy en la mañana, mientras que me estaba preparando para venir, estaba escuchando alabanzas
y estaba escuchando una alabanza del pastor Julio. Y entonces cuando empieza la alabanza, la reunión, es una reunión de alabanza de aquí, el pastor dice, ¿cómo están? Y ya saluda a todos, dice, el Señor ya está también aquí con nosotros. Y yo dije, no, el Señor nunca ha dejado de estar con nosotros, porque el Señor está vivo. Y el Señor lo llena todo. Es un Dios que está en todo lugar. Él está con nosotros 24/7. ¿Sí entiende eso, verdad? Él está 24/7 a un lado tuyo. Tú te duermes y ahí está Dios. Te levantas y ahí está Dios. Estás cocinando y ahí está Dios. Vas conduciendo y ahí está Dios. Cuando estás discutiendo, ahí está Dios. Cuando tienes el problema matrimonial, familiar, ahí está el Señor y te lo puedes imaginar sentado ahí en el mueble, mirándolos, a los dos cristianos. Ahí está el Señor, porque es un Dios vivo. Es un Dios que no duerme, es un Dios que nos conoce, te conoce a ti. Es Dios porque tiene la capacidad, uno de sus atributos es que conoce todo. Conoce lo que tú estás pensando, lo que tú estás viviendo. Él conoce tu problema de hoy. Conoce lo que estás pensando en este momento. Dice la palabra de Dios que Él conoce lo más íntimo de nosotros, nuestras intenciones, todo lo conoce Él. Y en esta fracción de oración, el Señor pone de manifiesto algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes. Que te conozcan a ti, dice. Y bueno, esto me hacía reflexionar. Y me parecía extraño esta afirmación, esta oración que está haciendo el Señor Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero ¿acaso no estamos hablando de que Jesús vino a su pueblo, al pueblo de Dios? ¿Acaso no estamos hablando de que Jesús estuvo en medio de su pueblo y les hablaba a los judíos de Dios? El Dios que se supone que ellos conocían. El Dios que se supone que ellos adoraban. Un pueblo que se jactaba de que era el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Y el Señor Jesús dice, que te conozcan a ti. Pareciera que hay un desconocimiento del pueblo de Dios que no conoce a su Dios. Y esa es una de las razones por la que Jesús viene. Y esto me lo afirma el versículo 25 de ese mismo capítulo. Sigue orando el Señor Jesús y dice, oh Padre justo, el mundo no te conoce. Mire, esto confirma lo que yo le estoy diciendo. El mundo no te conoce. Dice, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tú por amor por mí, entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Jesús pone de manifiesto una realidad en ese tiempo y mis hermanos, es una realidad en nuestro tiempo. El mundo no le conoce. Jesús oraba y le decía, Señor, yo vengo a que te conozcan porque el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco y mis discípulos también, ellos saben que me enviaste. La gran tarea, una de las grandes tareas del Señor Jesús cuando vino fue que el pueblo, el mundo, el pueblo judío conociera a su Dios. Y esto pareciera que es una contradicción. Enseñarle al pueblo judío a Dios cuando era el pueblo de Dios. Enseñarle a que conocieran que tenían un Dios vivo. Un Dios que no es un Dios de tradiciones,
Un Dios que va más allá de los conceptos solamente. Ese pueblo carecía del conocimiento de Dios. ¿Por qué pasó? ¿Por qué dice que no lo conocían? Habían pasado 400 años desde el último profeta que había estado en medio de ellos, Malaquías. Desde ese día, desde ese profeta, ya no se había escuchado la voz de Dios hablando y dirigiendo a su pueblo. Y el pueblo había caído en un letargo, en un conformismo. Después de 400 años el pueblo se había alejado de Dios y confiaba en sus tradiciones. No veían a ese Dios como un Dios vivo. Lo veían como parte de una tradición, parte de una costumbre. El pueblo judío, como muchos otros pueblos, estaban acostumbrados a ir a Jerusalén. Cada año celebraban fiestas, había muchas fiestas. Y de alrededor de todo Israel, es una tradición que iban a Jerusalén a celebrar las fiestas, la fiesta de la Pascua. Y precisamente cuando está ahí Jesús orando, se venía la fiesta de la Pascua. Era una fiesta importante porque celebraban cuando Jesús los sacó, cuando Dios, los sacó de la esclavitud. La fiesta de la Pascua. Y era un regocijo, el pueblo se regocijaba, iba a Jerusalén, donde estaba el tabernáculo y donde decían que estaba la presencia de Dios y se gozaban y había fiesta y todo, y luego regresaban a su vida normal, a sus pueblos. La fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, había muchas fiestas. Un pueblo que se había hecho a una idea, solamente una teoría de Dios. Ya no lo consideraban como, ni lo veían como un Dios vivo. Ya era un Dios que ahí estaba, que no cambiaba vidas, que se conformaban por llevar la ofrenda para sus sacrificios. Y Jesús viene con esa encomienda. Necesitamos que el pueblo conozca al Dios vivo, al único Dios vivo. Hoy el mundo está en una situación muy similar a esa. Entendamos que había una necesidad de que conocieran a Dios y vino Jesús y empezó a enseñar y hablar y a proclamar un Dios vivo. Un Dios que llena todo. Un Dios que está en los momentos difíciles. Un Dios que es perdonador. Un Dios que ama. Hoy el mundo está en una situación muy similar. El mundo no conoce a Dios. Si Jesús vio en su tiempo esa gran necesidad de conocer al Dios, y ese desconocimiento sigue actual. Hay una gran necesidad en medio de la humanidad hoy en nuestros días de que todos conozcan a Dios de una manera diferente, un Dios vivo. Un Dios que está con nosotros en todo tiempo. Es palpable hoy en nuestros días la necesidad urgente de que la humanidad conozca a Dios. Hay un caos en todos los órdenes de la vida. Y este caos es una evidencia de que el hombre se ha alejado de Dios. Cada día vemos la distancia que hay entre Dios y los hombres. Y cada día esta distancia se hace más grande. Y no es por causa de Dios, es por causa de los hombres. Hoy el hombre ha decidido vivir sin Dios. El hombre ha decidido vivir siguiendo sus impulsos, siguiendo sus pensamientos, siguiendo sus razonamientos, formándose su propio camino, pero son caminos de muerte.
Son caminos que están alejados de Dios. Y es evidente que lo que hoy se vive está en contra de Dios, de su palabra, de sus principios. Muchas de las cosas que hoy el mundo vive son en contra de Dios, en contra de sus ordenamientos. Es increíble, mis hermanos, cómo el hombre hace cosas que ofenden a Dios. Y todos piensan que Dios no existe. Hoy hay una filosofía donde dicen que Dios no existe, cuando es evidente que Dios sí existe. De tal manera que conocer a Dios es la mayor necesidad que el hombre tiene. Porque conocer a Dios, cuando tú conoces a Dios, le das una dirección correcta a tu vida. Dios es la brújula que indica el camino correcto, la dirección correcta, donde se encuentra el puerto seguro, donde vamos. Dios es la roca, mis hermanos. El conocer a Dios es la roca en el cual el hombre puede edificar su vida. Un lugar seguro para edificar una familia. Un lugar seguro para edificar un matrimonio estable, firme, que traiga bendición. ¿Qué sucede cuando el hombre no conoce a Dios? Cuando el hombre no conoce a Dios, es como un barco en el mar sin brújula, que no sabe a dónde va. Hace algunos años yo tuve la bendición de que alguien me regalara un viaje en un crucero. Y tomen nota, a ver si Dios les habla. Me regalaron un viaje, una empresa, bueno, uno de los funcionarios me regaló un viaje aquí en el Caribe, en un crucero. Ellos iban con un asunto de negocios. Y nosotros, mi esposa y yo, íbamos solamente a disfrutar del viaje. Y uno de las noches que estábamos ahí, que todos se fueron a sus cursos, mi esposa y yo le dije, vente, vamos a la cubierta. La cubierta es la parte más alta del barco. Y le dije, vente, vamos acá adelante. Y fuimos allá adelante. Era en la noche. Había una oscuridad increíble, mi hermano. Increíble. Pero fue un espectáculo hermoso, porque el cielo estaba limpio y completamente estrellado. Y mi esposa y yo estábamos, bueno, maravillados y dándole gracias a Dios por ese espectáculo. Pero había una oscuridad, y en medio de esa oscuridad el barco avanzaba a un lugar seguro, al destino que llevaba. Y yo recuerdo que el Señor me hizo reflexionar muchas cosas. Y una de ellas es, estás en este barco seguro porque sabes a dónde va. Y el que dirige este barco va seguro porque tiene una brújula. En medio de la oscuridad, si tú tienes una brújula, tienes algo valioso. Sabes a dónde vas. No te vas a perder. El hombre que conoce a Dios es aquel que tiene una brújula, y que esa brújula le dice hacia dónde va, a un lugar seguro. Es aquel hombre que puede edificar su vida de una manera correcta. Es aquel que puede poner delante de sí sus proyectos, su familia. Pero el hombre que no tiene esa brújula es como estar en esa noche en medio de la oscuridad y no saber a dónde va. Y muchos se preguntan en medio de la noche, se despiertan por las angustias y dicen, Señor, no sé qué hacer.
Y a veces lo confirman y vienen y te dicen en la consejería desesperados y dicen, es que no sé qué hacer. Y la respuesta es, busque a Dios y Él le va a dar dirección a su vida. Aquel que edifica sin conocer a Dios es como aquel que levanta un edificio en la arena. El que levanta su matrimonio en la arena, sus proyectos en la arena, en cualquier momento pueden caer. Mis hermanos, el gran imperativo que tenemos es conocer a Dios. Porque además, fíjese, todo comienza con Dios. Todo. La creación, todo lo que conocemos comenzó con Dios. Fíjese que lo que dice Génesis 1:1. En el principio, Dios. El inicio de todo lo que conocemos es Dios. Tu vida comenzó con Dios. Dios fue el que le dio soplo a tu existencia. Tu vida comenzó con Dios, ahí en el vientre de tu madre. Comenzó con un soplo de vida de parte de Dios. Tu matrimonio comenzó con Dios. Todos los matrimonios comienzan con Dios. Ahí ante un ministro que les está hablando y que une sus vidas, ahí inicia una familia, un matrimonio. Hace unos días estaba platicando con una pareja. Y fíjese, aún los que, este es un entendimiento que tu propio interior te dice que las cosas no están bien. Vino esa pareja y me dice, pastor, fíjese que tenemos 20 años casados. No, 20 años juntos, viviendo juntos. Tenemos 10 hijos. Vivimos en una casa que ya es nuestra. Y me cuentan todo lo que es una familia, me describe una familia. Y me dice, pero pastor, no estamos casados. Entonces ellos mismos reconocen que necesita que su matrimonio, su familia inicie con Dios. Ahí ese es el inicio de todo. ¿Y sabe qué? Esta creación, tu vida, todo termina con Dios. Dice la palabra de Dios que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por eso reviste una gran importancia para nosotros conocer a Dios. Conocer a Dios. Y nunca vamos a terminar de conocer a Dios, porque conocer a Dios es algo imposible para nosotros. Llegar a conocerlo en toda su magnitud es imposible para nosotros. Los grandes hombres de la Biblia reconocieron que nosotros leemos que después de caminar con Dios muchos años, seguían orando a Dios y le decían, es que no te conozco. Eso de no te conozco denota un hambre de querer conocer a Dios más y más y más. En Éxodo 3, versículo 3, estamos hablando de Moisés. Todos tienen la referencia de quién es Moisés. Algunos saben que Moisés fue ese niño que lo iban a matar y lo echaron en una cuna, en un Moisés. Así le llaman, ¿verdad? Cuando nació mi hija, la primera, me dijo mi esposa, vamos a San Juan de Dios a comprar un Moisés. Y yo le dije, no, pero pues ya vamos a tener a una niña. Y fuimos y compró una cesta y se puso a adornarla y muy bonita. Ese Moisés
es el que caminó con Dios muchos años. Usted conoce toda la historia, no se la voy a repetir, pero en Éxodo 3, versículo 13, Dios le habla a Moisés para darle un encargo, una labor titánica que iba a empezar, importante. Iba a guiar a su pueblo, a los israelitas, en una tarea, en un camino que, bueno, después nosotros conocemos todo lo que hizo. Pero en ese caso, entonces, cuando es llamado por Dios, Moisés le dijo a Dios: si voy a los israelitas, es decir, si voy con tu pueblo y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? Porque siempre quieres tener evidencia. Si yo le digo, me envió Dios, me van a decir, ¿cuál es su nombre? Y él le dice, ¿qué les responderé? ¿Qué les digo? ¿Que quién me mandó? Y le dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me he enviado. Ese es el nombre de Dios. Lo primero que quiso conocer Moisés, ¿quién me envía? ¿Cuál Dios? Yo soy el que soy, el que vive. Y ese Dios es nuestro Dios. Un Dios vivo, un Dios que no descansa, un Dios que está activo, un Dios que está aquí en medio de nosotros, un Dios que llegó antes que tú a este lugar. Él ya estaba aquí. No crees que le ganaste, pero Él vio que llegaste tarde, porque Él conoce todo. Antes de que existiera cualquier cosa, Dios existía. Y el que creó todas las cosas es nuestro Dios. Por tanto, mis hermanos, tenemos a un Dios que es infinitamente poderoso porque Él es vivo. Un Dios vivo, un Dios lleno de misericordia. Su misericordia es infinita, no tiene límite. Un Dios que tiene muchos atributos, un Dios que es paciente, un Dios que es bondadoso, un Dios que es misericordioso, un Dios que hace milagros. Ese es el Dios, el nuestro Dios. Pero mis hermanos, hay muy poco interés entre el pueblo de Dios en conocer a Dios, en conocerlo de esa manera. El pueblo de Dios vive hoy actualmente, vive igual que el pueblo israelita, que se conformaban con ir a las fiestas, a celebrar las fiestas. Que ellos se podían jactar y decir, no, yo he ido muchas veces a la fiesta de los tabernáculos, no le fallo. Yo voy siempre a la fiesta de la Pascua, no le fallo. Ahí estoy siempre. Pero mire, no había una diferencia después de que pasaba la fiesta. Se iban a sus ciudades y vivían como vivían todos los demás pueblos. Había una tradición, un desconocimiento de Dios. De esta semana, el jueves, fui a Colima. Y cuando fui con una persona, fuimos y regresamos juntos. Y cuando veníamos, yo estuve orando para que me diera a Dios la oportunidad de platicar con Él acerca de Dios. Porque yo ya traía este asunto de que iba a compartir y era un asunto que ya lo traía ahí. Entonces, veníamos platicando y él, en la plática que yo estaba platicando con él ya acerca de Dios y todo, él me dijo, mire chava, yo soy cristiano, yo soy católico, pero soy un mal católico. Le dije, ¿cómo es eso? ¿A poco hay buenos católicos y malos católicos? Me dijo, yo soy mal católico. Le dije, ¿por qué? Es que yo nada más busco a Dios cuando tengo necesidad y voy a la iglesia.
o me pongo a orar en mi casa junto con mi esposa. Y yo me acordaba, ¿dónde he escuchado eso? ¿Qué referencia tengo de eso? Y yo pensaba aquí en casa de oración y decía, no, ahí todos son buenos cristianos. Conocen a Dios de una manera íntima, personal. Muchos de nosotros nos jactamos, por ejemplo, matrimonios que luego me dicen, pastor, nosotros cuando el evento de matrimonios, pastor, nosotros tenemos 25 años yendo a todos los congresos, no le fallamos. Esa normalmente es la expresión del Señor. No le fallamos, pastor, siempre vamos. Y la señora luego dice, pero no sirve de nada, pastor. Vivimos igual. Cuando se acaba la fiesta, la Pascua, el tabernáculo, Pentecostés, el congreso de matrimonios, el congreso de mujeres, el congreso de adolescentes, la vida sigue igual que antes. Vivimos igual que ese tiempo. Pero Jesucristo ya no va a venir a volvernos a hablar del Dios vivo. Nosotros tenemos que hablar de ese Dios vivo. Debe de haber en nosotros un interés, una motivación. Debemos de lanzarnos a buscar conocer a Dios. No existe nada más poderoso que pueda cambiar la vida de las personas que cuando es influenciado por el conocimiento de Dios. Conocer a Dios, mis hermanos, cambia tu manera de pensar, cambia tus motivaciones, cambia tus metas. Nada ha impactado más a la vida de las personas que conocer a un Dios vivo. Y esa es la mayor necesidad que tenemos actualmente. Esa necesidad de conocer a Dios la tiene el incrédulo, pero también la tiene el creyente. Porque no conocemos a Dios como deberíamos de conocerlo. ¿Sabe usted por qué una pareja se casa? Se hacen novios y se empiezan a conocer de una manera íntima, de una manera más profunda, más cercana. La mujer, la joven, se ve impresionada, impactada por cómo es ese joven. No, es que no, si lo conocieras. Y la señora dice, pues sí lo conozco, hoy viene todo. No, mamá, es que es increíble, es un amor. Pero también está el otro caso. He conocido jóvenes aquí de la iglesia, hombres y mujeres, para que no digan que hay nada más los hombres. No, hombres y mujeres. Que veo que tienen una relación de mucho tiempo incluso. Y un día ya no los veo juntos, ya no se sientan juntos, ya no vienen a la misma reunión. Y luego al rato andan con otro, con otra, de aquí de la iglesia. Y algunas más listas o listos, luego jalan de otro lado y se lo traen. Y le preguntas, oye, ¿y qué pasó con? No, pastor, es que no, era bien mala onda. No, era bien mandona. Ya desde novios ya me quería traer así. Y luego a ellas, oye, no, pastor, es que era bien grosero. Me trataba mal. Y lo quería, yo empecé a ver sus intenciones. Se quería casar conmigo para que yo lo mantuviera. Levante la mano las que mantienen al esposo.
Rápido vi los hombres que voltearon a ver. ¿Sabe por qué llegaron al matrimonio? Porque se conocieron íntimamente. Porque hubo una relación más profunda. Porque empezaron a compartir cosas. Porque empezaron a pasar tiempo juntos. Porque empezaron a sentir que se necesitaban uno al otro. Usted ha escuchado esas frases que dicen: no, es que sin él me muero. Me dice: es que sin ella me muero. Y fíjese, he ido a desayunar a algún lugar y me he encontrado a un hombre y ya nos hicimos amigos. Y fíjese, fui yo solo y llevaron mi platillo y cerré mis ojos, incliné mi cabeza y estaba orando por mis alimentos. Y luego ya abrí los ojos y y él iba pasando y luego me dijo: oye, ¿me puedo sentar contigo? Y yo lo vi y le dije: pues sí, siéntate. Se sentó. Y me dijo: ¿sabes qué me impactó? Digo: ¿qué? Que estabas orando por tus alimentos. Eso ya no se hace. Y hemos tomado una amistad. Y en la semana me lo encontré, ocasionalmente me lo encontré y estábamos platicando y luego él tiene una relación con una señora, ya sabe, divorciados y todas estas cosas, con una vida trágica de muchos problemas, y yo ahí compartiéndole las veces que puedo, y estábamos ahí. Luego le digo: ¿y cómo va tu asunto con la señora esta? Me dijo: mal. Dice: pero ¿sabes qué? La necesito. A pesar de que es bien mala onda conmigo, la necesito. ¿Y cómo ahí qué haces? Pero cuando tú conoces a Dios, es una necesidad aún mayor que esa. Porque Dios no te hace nada malo. Al contrario, Dios está por ti. Dios te ayuda, Dios te levanta, Dios te motiva, Dios te cuida, Dios te protege, Dios te ayuda, Dios te sana, te provee. Entonces nosotros debemos de querer conocer más de Él. Queremos anhelar conocer más a nuestro Dios. ¿Cómo es? En intimidad. Mire, Oseas fue un profeta que vivió en un tiempo difícil, en que el pueblo de Dios estaba siendo perseguido, estaban atrás de él, lo estaban destruyendo al pueblo de Dios. Y en Oseas 4:6 está hablando Dios con Oseas, un profeta, y le dice la razón por la que están destruyendo a su pueblo. Le voy a leer dos versiones. Primero vamos a leer la nueva Biblia de las Américas, lo que dice esta traducción. Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Esta fracción nosotros la conocemos ampliamente. Y nosotros pensamos que esta frase o esta palabra conocimiento, a este conocimiento que se refiere aquí, la palabra, se refiere a un conocimiento teológico, un conocimiento intelectual. Pero mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente, lo mismo, pero con una traducción más acorde a lo que nosotros entendemos. Dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Palabras tremendas.
Hay una razón por la que el pueblo es destruido. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Hay un desconocimiento de Dios. Y nosotros decimos, ¿cómo es esto? Si yo conozco a Dios, lo conoces de una manera muy superficial. Y aquí hay un énfasis, dice, mi pueblo. No está hablando de un pueblo ajeno. Se está refiriendo a Oseas, al pueblo de Dios, a los israelitas, a los judíos. Dice, ellos están siendo destruidos porque no me conocen. El pueblo de Dios, mis hermanos, está siendo destruido, seducido, porque no conoce a ese Dios poderoso, porque no conoce a ese Dios vivo, porque no tiene relación con ese Dios vivo. En ese tiempo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, estaba siendo destruido. ¿Por qué? Se olvidaron de las leyes de Dios. Los sacerdotes se niegan a conocerme. Mis sacerdotes están enseñando cosas que no deben, cosas que son contrarias a las leyes de Dios. Y trae consecuencias. Yo me olvidaré de bendecir a sus hijos. Porque se han olvidado de sus leyes. Porque el pueblo de Dios no conoce a Dios. Cuando el hombre decide apartarse de las leyes de Dios, Dios también se aparta de su pueblo. Hoy mismo hay muchas iglesias, mis hermanos, que están siendo destruidas. Iglesias en donde hay fracciones. Iglesias en donde hay bandos, grupos. El pueblo de Dios está siendo destruido. Las familias cristianas hoy en día están siendo destruidas por falta de un conocimiento de Dios, de una intimidad con Dios. Familias enteras están siendo destruidas porque no conocen a Dios. Conocer a Dios es estar sobre una roca. Una roca que no se mueve, que el río no la mueve, que el viento no la mueve. Tú puedes construir con seguridad tu vida sobre la roca que es Cristo cuando lo conoces a Él. Tú puedes construir tu familia sobre un cimiento firme cuando construyes tu familia sobre los principios de la Biblia. Cuando el hombre pone en práctica lo que dice la Biblia acerca de él y la mujer pone en práctica lo que dice la palabra acerca de ella. Si escarbamos y seguimos buscando en este conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios es el fundamento sobre el cual reposa una iglesia, mis hermanos. Una iglesia es fuerte cuando el liderazgo es fuerte, cuando el liderazgo conoce a Dios, cuando el pastor conoce a Dios y tiene intimidad con Dios. La calidad de la enseñanza que salen de los púlpitos es un termómetro y habla del conocimiento que tiene ese pastor acerca de Dios, el tiempo que pasa buscando a Dios. La calidad de la adoración de cualquier iglesia depende del conocimiento que los músicos y el líder de alabanza tienen de Dios. El conocimiento que tenemos de Dios determina la calidad de nuestra oración, determina la calidad de nuestra adoración. Si hay un conocimiento profundo
Si hay un conocimiento grande, hay una adoración grande, profunda, llena de santidad. Si hay una adoración que exalta a Dios, el pueblo va a sentir la presencia de Dios. Si en tu vida hay un conocimiento de Dios, tú conoces a Dios de una manera profunda, tú te vas a gozar en la alabanza. No vas a estar pendiente de tu celular. No va a ser más poderoso el problema que te trajo aquí que estar en la presencia de Dios. El conocimiento es proporcional a lo que sucede. Si el pastor tiene poco conocimiento de Dios, su enseñanza será elemental, será light. Pero si conoce a Dios, si conoce mucho a Dios, su enseñanza será profunda. Su enseñanza nos hablará de un Dios grande. Su enseñanza nos mostrará a un Dios poderoso, a un Dios vivo, a un Dios que está en medio de nosotros, que nos ayuda, que está por nosotros, que vela por nosotros. Mis hermanos, Dios espera que nos lancemos en una búsqueda apasionada por conocerlo. Que necesitemos, que querramos buscar más de Él, saber más de Él, conocer sus atributos, conocer sus caminos. Es muy importante conocer los caminos de Dios, conocer lo que Dios tiene para ti. Lo que Dios tiene para ti no es lo mismo que tiene para mí. Proverbios 14 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Muchos pensamos que lo que estamos haciendo está bien, el camino que llevamos que está bien, pero al final encontramos que es un camino de muerte. La historia de nuestros días habla de lo que estamos leyendo. Cuando el hombre se aparta de Dios y decide vivir sus propios caminos, vivir de lo que su propia inspiración le mueva, vivir conforme a sus pensamientos, vivir conforme a las corrientes de este mundo, traza caminos por donde no debería de estar caminando, pero a él le parecen buenos. Y luego vienes y le dices, y luego te dicen: déjame, es mi vida. Yo quiero estar caminando por ahí, yo tengo la libertad. En el matrimonio, mis hermanos, los esposos han tomado su propio camino. Muchos de esos caminos son apartados de Dios, alejados de las leyes de Dios. Y los resultados ahí están: divorcios, separaciones, pleitos, insatisfacción. Caminos que llevan a la muerte. Hay una gran necesidad de conocer a Dios y nunca terminaremos de conocer a Dios. Nunca. Moisés había pasado 40 años en el desierto y él tenía un conocimiento de Dios. Y mire lo que dice en Éxodo 33:13: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mire, esa es la oración, la petición de un hombre que conocía a Dios y que Dios lo está llevando a que camine por un camino que Él está mostrando, y le dice: si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos. No quiero caminar en mis caminos, quiero caminar en tus caminos, por donde tú me quieres llevar, para que yo te conozca. ¿Cómo alguien que ha pasado 40 años en el desierto, que ha hablado con Dios, le dice: no te conozco, quiero caminar por tus caminos, muéstramelos para que yo te conozca?
¿Esto qué quiere decir? Que el conocimiento que hoy pudiéramos tener nosotros es limitado y tal vez para muchos, no, ni siquiera lo conozco. Pero yo quiero conocer a Dios. Todos aquí tal vez pudiéramos decir que conocemos a Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, cuando alguien conoce a Dios, las cosas cambian radicalmente. El conocimiento de Dios cambia nuestra manera de pensar. El conocimiento de Dios cambia nuestra manera de actuar. El conocimiento de Dios cambia nuestra manera de vivir. El conocer a Dios trae una influencia en nuestra vida. Trae reacciones a nuestra vida. Es evidente cuando alguien conoce a Dios. Tu manera de pensar y de hablar es un reflejo de tu conocimiento, del conocimiento que tú tienes de Dios. Tu manera de negociar, tu manera de llevar tu negocio, habla de qué manera tú conoces a Dios. Tu manera de adorar, tu manera de cantar, puede decir cuánto tú conoces a Dios. No hay ningún libro, ninguna filosofía, ninguna religión que pueda cambiar tanto y tan radicalmente la manera de pensar de una persona como lo puede cambiar el conocer a Dios. Conocer a Dios nos hace diferentes. Conocer a Dios es ese impulso que te hace levantarte a orar. Fíjese, algo que es notorio. Todos queremos dormir. ¿A quién le gusta dormir? Amén, ¿verdad? Y hay quien dice, yo a toda hora quiero dormir, pastor. Yo tengo un don y todos los días le doy gracias a Dios. Señor, gracias por ese don que me diste. En cuanto pongo mi cabeza en la almohada, me dormí. Pero fíjese, a veces a las 4:30, a las 5 de la mañana me despierto. Y al principio yo me quería volver a dormir. Y yo decía, ay, ¿por qué me desperté? Y veía la hora, ay, es bien temprano. Y me quería volver a dormir. Y estaba para un lado y para el otro y para el otro y para el otro. Hasta que llegaba a la conclusión de que ya no tengo sueño. Y entonces, si ya no tengo sueño, ¿qué estás haciendo en la cama? Entonces yo dije, Señor, ya entendí. Y me levantaba a orar. Si tú en la madrugada te despiertas sin sueño, cuando no es una virtud tuya, porque normalmente siempre tienes sueño, hasta aquí te estás durmiendo, es porque Dios te está hablando que te levantes a orar. Es porque Dios quiere mostrarte algo. Es porque Dios quiere que tú tengas intimidad con Él. Es porque Dios quiere hablar contigo. El conocimiento que tú tienes de Dios, la relación que tú tienes de Dios te hace levantar a orar. Es ese conocimiento el que te hace levantarte a leer tu Biblia. A dejar de estar viendo, como dice el pastor Toño, la Rosa de Guadalupe. Que apagas la televisión. Que dejas de ver las series. Que ya no tiene sentido, ya no tiene tanta importancia. ¿Cómo quedaron las Chivas o el Atlas hoy? A propósito, ¿alguien sabe? Tal vez tú piensas, yo conozco a Dios, claro que lo conozco,
Pero yo no me estoy refiriendo a ese conocimiento teológico, a ese conocimiento que tienes en tu mente. Yo me estoy refiriendo a ese conocimiento que hablaba Dios en Oseas. Mi pueblo está pereciendo porque no me conoce. No porque no tenga conocimiento, no, porque no me conoce a mí de una manera profunda. Usted sabe que estos señores que dicen que son ateos toman cursos bíblicos para tener argumentos para rebatir. Ellos conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y lo que estamos hablando es de que haya un conocimiento que primero tiene que ser en tu mente intelectual, cierto, es necesario el conocimiento intelectual, pero ese conocimiento intelectual debe de bajar a tu corazón. Y cuando baja a tu corazón, empiezan a surtir cambios. Cuando está en tu corazón y se traduce en actos, cuando llega a tu voluntad, es cuando tú decides perdonar. Es cuando tú decides amar. Es cuando tú decides ser diferente. Es cuando tú doblas tu rodilla y empiezas a clamar a Dios y decirle: Señor, muéstrame tus caminos porque no te conozco. Quiero caminar por esos lugares. Quiero ser diferente. Mis caminos me han traído a un lugar de desesperación. Mis decisiones equivocadas me han llevado a estar en una situación hoy difícil, problemática. Hace rato les leía Proverbios 14:12, donde dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Cuántos conocemos a Pablo? El apóstol Pablo, un hombre que conocía a Dios, que sabía de Dios más que conocer a Dios. Dice la Escritura, y él mismo se jacta y dice que él era judío entre los judíos. En conocimiento del Antiguo Testamento y los profetas y todo eso, nadie lo aventajaba. Él conocía todo eso más que todos. Y él estaba caminando pensando que estaba haciendo lo correcto. En Hechos 9, que nos habla acerca de la conversión de este hombre. Hechos 9:1 dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Fíjense, esa era su motivación. Él pensaba que estaba defendiendo a Dios. Y dice que él tenía una actitud violenta. Pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Y ahí va con las cartas, y al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y mire lo que le dice Saulo: ¿quién eres, Señor? Saulo no conocía a su Señor. Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora te voy a guiar. Ahora tú vas a caminar por mis caminos, no por tus caminos. Tus caminos son caminos de muerte. Y él pensaba que estaba haciendo lo correcto en sus pensamientos. Él decía, voy a matar a esos seguidores que están profanando nuestras costumbres, nuestras leyes. Y se le aparece, tiene un encuentro con Dios, con el Dios vivo. Ese Jesús que se aparece a él es el Dios vivo. El Dios que predicamos en este lugar, un Dios vivo. Un Dios que cambia el camino de las personas y le da una dirección diferente. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. La mayoría de las personas tienen un conocimiento distorsionado de Dios. Y lo podemos constatar con dichos. Usted sabe dónde dice en la Biblia eso de que ayúdate que yo te ayudaré. Es algo distorsionado, ¿verdad? Es un conocimiento de Dios distorsionado. Cuando luego alguien me dice, no, como dice la palabra de Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo le digo, ¿y dónde dice? Pues no sé, pero ahí dice en la Biblia. Esas distorsiones nos hacen caminar por un camino equivocado. Muchos piensan que con venir a la iglesia es suficiente. Eso es un pensamiento equivocado. Muchos piensan que la vida hay que salir a luchar porque es un reto luchar y que nadie esté sobre ti. Es un conocimiento distorsionado. No, yo nunca me voy a dejar de ti, no me vas a humillar. Es un conocimiento distorsionado. La palabra de Dios no enseña eso. ¿Y por qué es ese desconocimiento? Porque no buscas a Dios. Porque no buscas conocer a Dios, lo que dice su palabra. Porque la palabra de Dios no te ha impactado tal vez de tal manera porque tú estás con una situación, con un conocimiento así muy light. Para muchos da lo mismo venir que no venir a la iglesia. Si no tienen nada que hacer, vienen. ¿Verdad, hermanos? O algunos los traen a la fuerza. Levanten la mano los que vinieron a la fuerza. Muchos solamente buscan al Dios de los milagros, al Dios que hace milagros. Pero Dios quiere mostrarte a ti como un Dios vivo. Dios quiere que tú tengas la seguridad de que cuando estés en tu casa y que te pongas a orar, ahí está Dios contigo. Cuando tú vas conduciendo, tú puedes hablar en voz alta y decirle, Señor, ¿cómo ves este tráfico impresionante? En lugar de que vayas hablando con el altavoz, habla con el Señor. Antes de una cita importante, Señor, guíame. Señor, pongo delante de ti a la persona con la que voy a hablar. En un momento de angustia, Señor, dame paz. En un momento de necesidad, Señor, ayúdame. Es un Dios vivo el que tenemos, mis hermanos. Jeremías 9:23. Fíjese lo que dice, algo impresionante. Así dice el Señor:
Jeremías se levanta con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios, se pone enfrente del pueblo y les dice: así dice el Señor. No se gloría el sabio de su sabiduría, ni se gloría el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entienda y me conoce. Fíjese, eso es algo más grandioso, más impresionante de que sí alguien se puede gloriar. Dice, no se gloría el sabio de su sabiduría. Normalmente los sabios se glorían de que no, yo lo sé todo. San Google, ¿verdad? Que lo sabe todo. Hay quien se gloría de su poder. No, pues es muy poderoso. Él puede hacer lo que quiera. Hombres poderosos que piensan que nada es imposible para ellos. Su poder es ilimitado. Otros se glorían de su riqueza. Incluso hay quien todavía los exalza más, porque dice: ¿en qué gasta sus millones fulano y perengano y el y el otro? Carros, yates, viajes, mansiones que valen millones de dólares, y se glorían. Y el Señor toma eso como algo insignificante y dice: si alguien se gloría de una gloria que realmente vale, que tiene sentido, es de que me entienda y me conoce. Cuando yo estaba leyendo esto y enseguida después hice oración y le decía: Señor, a mí me resulta imposible pensar en que te puedo entender. Hay muchas cosas que no entiendo. Y yo le decía: Señor, yo quiero conocerte más. Es un anhelo en mi corazón. Porque la vida eterna tiene relación con el conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. De una manera, conocer a Dios de una manera diferente, de una manera viva. Daniel 11:32 dice así: otro momento difícil del pueblo. Y Daniel dice: con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y valiente. Mire, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte, se mostrará valiente. No tendrá temor de la noche, no tendrá temor de las enfermedades. Se mostrará fuerte, será valiente a resistir los embates de la vida. A resistir las malas noticias, a resistir la tentación, a actuar con sabiduría. El pueblo que conoce a su Dios actuará. El pueblo que conoce a su Dios. ¿Tú conoces a Dios? El pueblo que conoce a su Dios, su vida da testimonio de ese conocimiento. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Seguramente Dios ha estado hablando a su corazón. Seguramente usted puede saber cuánto conoce a Dios. Su vida, sus actos, su manera de pensar es un testimonio de cuánto usted conoce a Dios.
El conocimiento teológico, intelectual, se traduce en una vida que glorifica a Dios. Moisés hablaba con Dios y le decía: Señor, quiero conocerte. Muéstrame tus caminos, quiero conocerte. Y Moisés era un hombre que pasaba mucho tiempo con Dios. Y él reconoce lo limitado de su conocimiento de Dios. Porque conocer a Dios es algo imposible, conocerlo completamente. Pero en la medida que vamos conociendo a Dios, vamos cambiando. Nuestra vida es un reflejo de cuánto conocemos a Dios, de cómo ese conocimiento impacta nuestra vida, nos cambia, nos transforma. No somos los mismos. Pablo no fue el mismo cuando conoció a Dios. Cuando le dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy tu Dios, al que persigues. Levántate. Le dijo el Señor: levántate y déjame guiar tu vida. Sigue mis instrucciones. Y en esta tarde también el Señor nos dice a nosotros: levántate. Levántate. Quiero guiar tu vida. Quiero que me conozcas. Quiero que te levantes de madrugada. Quiero que me busques. Quiero que tu búsqueda sea intensa. Hablando Jesucristo diría: yo di mi vida por ti. En ese día yo le oraba al Padre y le decía: la hora ha llegado, Señor. La hora ha llegado. Yo voy a dar mi vida por ellos, porque me conozcan, para tener una relación de intimidad, una relación profunda, una relación que nos una, que sea un anhelo estar buscándote día con día. Yo le invito a que se levante, que tomemos esa parte de esa instrucción de Dios a Pablo: levántate, levántate, déjame guiar tu vida. Reconoce que has caminado en tus caminos. Ahí en lo profundo, cierra tus ojos y habla con el Señor y dile: aquí en lo profundo yo reconozco, Señor, que no te conozco, que he andado en mis caminos. Te conozco de una manera intelectual, sé mucho de ti, pero no te conozco como tú quieres que yo te conozca, como tú anhelas que te conozca. Aquí estoy, Señor. Toca mi vida, Señor. Hable con Dios y dígale: Señor, toca mi vida. Donde usted esté, los que nos están viendo en el internet, doble su rodilla, levante sus manos y dígale: Señor, necesito conocerte, necesito que mi vida cambie, necesito conocer a ese Dios vivo, a ese Dios paciente, a ese Dios que cambia las vidas, a ese Dios que va más allá de solamente hacer un milagro o sanar una enfermedad. No, ese Dios que es benévolo, que es paciente. Que su gracia nos llene en esta tarde, que tu gracia nos impacte, Señor. Llénanos, Señor. Santo, altísimo, Llénanos, Jesús.
Levante sus manos al Señor, hermano. Vamos a adorarle. Estamos ante el mismo Dios vivo. Contigo está. En su presencia estamos. Tu rostro poder contemplar. Eterno, tú que habitas en la altura y la santidad, y con el quebrantado de corazón, con el humilde te gusta habitar. Asómbrame con tu grandeza, asómbrame con tu belleza, hazme caer de rodillas a tus pies y adorarte en la hermosura de la santidad. Asómbrame con tu grandeza, asómbrame con tu presencia, hazme caer de rodillas a tus pies. Quiero consagrarte hoy mi corazón. Sí, Señor, asómbranos en la intimidad, Dios. Porque tú eres un Dios vivo, el único que está vivo, Señor. Asómbranos, Señor, con tu presencia en nuestra vida, Dios. Asómbranos en cada decisión que vamos a tomar. Asómbranos, Señor, que nuestra vida cambie. Escúchanos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Santo, altísimo, sublime, lleno de amor, anhelo contigo estar. Tu rostro poder contemplar. Levanta tus manos a Él, dile: Eterno, tú que habitas en la altura y la santidad, y con el quebrantado de corazón, con el humilde te gusta habitar.
Asómbrame con tu grandeza. Asómbrame con tu presencia. Hazme caer de rodillas a tus pies. Quiero consagrarte hoy mi corazón. Asómbrame con tu grandeza. Asómbrame con tu belleza. Hazme caer de rodillas a tus pies y adorarte en la hermosura de la santidad. Asómbrame con tu grandeza. Asómbrame con tu presencia. Hazme caer de rodillas a tus pies. Quiero consagrarte hoy mi corazón. Gracias, Señor, por esta tarde, Dios. Que tú nos asombras, Señor, con tu presencia. Y tu presencia es algo que debemos acostumbrarnos a estar en ella siempre. Gracias, Padre. Mire, yo quiero hacer algo en esta tarde, al final. Antes de comenzar, vino una señora que es su primera vez que viene. Y ella trae una gran necesidad por una enfermedad de su hija. No sé dónde está. No la veo. Allá está. ¿Puede venir aquí, por favor? Yo le dije, mire, vamos a orar por ella, llene un papelito. Y me dijo, no, yo quiero que ore. Y no solamente por ello, vamos a orar si usted tiene una necesidad así tan apremiante, como la mujer que dijo, si tan solo tocar el manto, el borde de su manto, Dios va a hacer milagros. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro en la vida de esta jovencita? Y en la vida de usted también, que si tiene necesidad, le pido que venga. Una necesidad apremiante. Vamos a orar. Le voy a pedir a algunas mujeres que vengan aquí con ella. Vicky, puedes orar por esta jovencita que necesita a Dios, ¿verdad? Necesita un milagro. Asómbrame. Dios nos va a asombrar en esta tarde. Vamos a orar con ellos. Asómbrame con tu grandeza. Sí, Señor, asómbrame, Señor. Asómbrame con tu belleza. Señor, haz un milagro en la vida de mis hermanos. Hazme caer de rodillas a tus pies. Toca sus vidas. Y adorarte en la hermosura de la santidad. Haz milagros, Señor. Asómbrame milagros, con tu Señor, en sus grandeza.
Asómbrame Jesús. con tu Toca sus presencia. vidas. Manifiesta Hazme tu amor a caer nosotros, Señor. de rodillas a tus pies. Su necesidad, Dios. Quiero consagrarte hoy mi corazón. Sí, Padre. Asómbrame con tu grandeza. Llena, Señor. Asómbrame Señor. con tu belleza, mi Señor. Llena esta vida, Dios. Hazme caer de rodillas a tus pies y adorarte en la hermosura de la santidad. Asómbrame con tu grandeza, Dios. Asómbrame con tu presencia. Hazme caer de rodillas a tus pies. Quiero consagrarte hoy mi corazón. Asómbrame con tu grandeza. Asómbrame con tu belleza. Hazme caer de rodillas a tus pies y adorarte en la hermosura de la santidad. Asómbrame con tu grandeza. Asómbrame con tu presencia. Hazme caer de rodillas a tus pies. Quiero consagrarte hoy mi corazón. Quiero consagrarte hoy mi corazón. Quiero consagrarte hoy mi corazón. Gracias, Señor. Podemos decir como el salmista: este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todos sus temores. A Jehová clamé estando en angustia y Él oyó la voz de mis ruegos. Él me escuchó. A ti clamé y me sanaste. Gracias, Señor. Hacemos nuestra tu palabra y te adoramos. Te adoramos. Te amamos, Señor, y amamos tu presencia. Eres lo más grande para mí. Le puedes decir al Señor: eres lo más grande para mí. Te amo, Señor. Te amo con todo mi ser, mi Dios.